Entonces, hermanos, gracias por acompañarnos. Estamos súper animados de estar ya comenzando el año, nuestro segundo servicio, pero la oportunidad de estar juntos. Vamos a orar mucho que este año logramos muchas diferentes cosas. Y hoy quiero compartir una clase, es la misma que predicó en inglés. Voy a compartir eso, pero quiero compartirles una escritura para comenzar. Y esa escritura se encuentra en Salmo 133, versículo 1. Dice, cuán bueno y agradable es que los hermanos conviven en armonía. Y en realidad es en la iglesia donde nosotros podemos ver esa escritura en vivo. Tenemos la oportunidad en la iglesia a mostrar al mundo qué es el amor, qué es la unidad, qué es la armonía. Y por el último año hemos tenido que buscar muchas diferentes maneras, nuevas maneras de mantenernos unidos, aun cuando estamos distanciados físicamente. En ese mismo tiempo, nuestra nación ha pasado por muchos retos, muchas dificultades. El mundo entero ha estado patas arriba. La verdad es que hay muchas cosas pasando y esas cosas han atacado inclusive la iglesia. Muchos han dejado que su fe haya sido afectado por todo lo que está pasando en el mundo. Y quiero comenzar con una escritura que es bastante conocida para nosotros, pero creo que es muy importante. En Juan capítulo 13, versículos 34 al 35, dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. O sea, la escritura es muy claro que es por nuestro amor radical el uno por el otro, por nuestra unidad, que el mundo puede ver a Dios. Pero ¿qué pasa en la iglesia, en el mundo, cuando ese amor, esa unidad, esa cercanía esté retado con las cosas que pasan en el mundo? Y yo no sé tú, pero quizás has visto en ese tiempo algo así, que la gente está peleando por todos lados, en el Facebook, en el Instagram, en todos los medios sociales. La gente está peleando y parece guerra de palabras. Y por los últimos meses yo he sentido dolor a ver las redes sociales y ver cómo cristianos, como discípulos se han tratado. Inclusive han cuestionado la salvación el uno al otro, dependiendo de qué partido político siguen o qué cosas ellos creen. Y es algo que siento que tenemos que hablar, tenemos que confrontar. Porque cuando yo leo mi Biblia, quizás Jesús mismo pondría en cuestión nuestra salvación simplemente por el hecho que tenemos lealtades políticas. Porque Él nos llamó a ponerlo a Él como nuestro enfoque principal. En uno de mis libros preferidos, una alegoría de las escrituras, C.S. Lewis escribe, el libro se llama El Gran Divorcio, dice, mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Siempre hay algo en que insisten guardar
o que insisten en guardar, aun si les cuesta la miseria. Siempre hay algo que prefieren al gozo, eso es, a la realidad. Lo ves fácilmente en un niño berrinchudo que prefiere perder su tiempo de jugar y su cena que pedir perdón y ser amigo. O sea, Luis dice que hay momentos, hay cosas en la vida de la mayoría de la gente, porque sabemos que la mayoría de la gente no está dispuesto a ir al cielo. Y hay cosas en la mayoría de la gente que no están dispuestos a bajar, aun si le causa miseria. En Efesios capítulo 4, versículo 30 dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la rendición. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Hay que alejarnos de esas cosas. Hay que cuidar de no entristecer el Espíritu Santo porque estamos metidos en situaciones del mundo. En Colosenses, capítulo 3, versículo 8, dice, pero ahora abandonen también todo eso, enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Pedro, en 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 al 3, dice, por lo tanto, abandonen toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. O sea, Pedro nos anima, nos dice que debemos ansiar la palabra de Dios, que nosotros como niños recién nacidos debemos dedicar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra búsqueda a la palabra de Dios. Pero muchas veces estamos más enfocados en otras cosas. Yo te pregunto, ¿cómo se miraría la iglesia si los cristianos pusieran tanto celo y pasión en contar a otros acerca de Jesús y buscar el discipulado que ponen en avanzar sus ideas políticas o sus causas sociales? ¿Qué tal si todo el esfuerzo, todo el tiempo, toda la energía que se pone en esas cosas, en vez de dedicarle a eso, lo dedicaríamos a crecer en Cristo y predicar la palabra a otros? ¿Cómo se miraría la iglesia? ¿Qué tan diferente sería si esa fuera nuestra actitud? Te pregunto, ¿lo has pensado? Mira lo que dice aquí. La prueba de comunidad no es la falta de conflicto, sino la presencia de un espíritu de reconciliación. O sea, yo no espero que no haya conflicto, no hay diferencias de opinión, no hay diferencias de ideales, no hay situaciones difíciles dentro de la iglesia. No soy ingenuo, no creo que ese sea cierto. Pero como pastor, como predicador, como evangelista, como ministro, espero un compromiso radical a la reconciliación. Pero lo que pasa es que muchas veces simplemente damos o decimos las cosas de diente a labio. Que fácilmente decimos, sí, todos estamos unidos. Oh, amo a todos mis hermanos. Yo sí estoy dedicado a Cristo. Pero ¿qué tal si realmente revisamos nuestros motivos, revisamos nuestros propios sentimientos, pensamientos y nos checamos
contra la palabra. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 4, versículo 13. Dice, ninguna cosa creada escapa de la vista de Dios. Todo está descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. O sea, Dios sabe si realmente estamos unidos a nuestros hermanos o simplemente estamos diciendo las cosas superficialmente. Dios sabe exactamente lo que está en nuestro corazón. Y por eso la verdadera prueba de comunidad, la prueba de amor, la prueba de la unidad, no es que no tengamos conflicto, no es que no tengamos diferencias, es que si tenemos la capacidad de resolver esos conflictos y reconciliarnos el uno con el otro. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, para la cual Dios es arquitecto y constructor. O sea, la Biblia dice que Abraham fue llamado a dejar su hogar. Pero no simplemente estaba dejando el lugar donde vivía, él estaba dejando ser dueño de su propia vida. Él estaba dejando la casa de su papá, el gobierno de su papá. Él estaba poniendo su confianza en Dios. Y decidió que las cosas que antes tenía y que antes eran importantes para él, ya no iban a ser, porque él confiaba que Dios era fiel en hacer lo que él decía que iba a hacer. Él tenía que confiar. Fue llamado a creer que Dios tenía un camino mejor, un lugar mejor. Tú y yo, cuando nos bautizamos, tomamos la decisión que Dios tiene un plan mejor para mi vida que yo mismo. Y decidimos dejar todo para seguirlo a él. Igual que Abraham. Abraham es el padre de toda la fe. Y nosotros, igual que Abraham, tomamos la decisión de dejar todo para seguirle a Dios. Pero ¿qué pasa? Conforme va el tiempo, el llamado nos cuesta más. Mira lo que dice en Lucas, capítulo 9, versículo 57. Dice, iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Las horas tienen madrigueñas y las aves tienen nidos, le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígame. Señor, le contestó, primero déjeme ir a enterrar a mi padre. Deje que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. O sea, Jesús exige lealtad. O sea, Él exige una devoción exclusiva para Él. No es más importante tu hogar que Jesús. Tu hogar es secundario a Cristo. Él es más importante que tus responsabilidades temporales. Aún es más importante que tu propia familia. Y aún es más directo en Lucas
capítulo 14, en versículos 25 al 27, dice así: grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aun a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. En versículo 33 dice: de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono. Hay que tirarla fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. O sea, nosotros, al ser discípulos, de ser cristianos, renunciamos todos nuestros derechos, renunciamos ser dueños de nuestra propia vida al tomar la decisión a seguir a Cristo. Pero cuando Él nos llamó a ser sal del mundo, sal de la tierra. Pero te pregunto, ¿has perdido tu sabor? Si tú y yo estamos igual de salados que antes. O sea, y no quiero decir salado así como dicen los jóvenes, porque muchos de nosotros estamos salados por las cosas que están pasando en la vida. Pero estoy hablando acerca de tener un impacto, cambiar el sabor de tu comunidad, de tu hogar, de tu trabajo, ser alguien que causa una diferencia. O hemos sido distraídos con nuestros propios deseos y preocupaciones. La protección de nuestra propia vida. Estamos guardando nuestras cosas y estamos cuidando que nada quita lo que tú y yo pensamos. Estamos todavía dispuestos a dejar todo para seguir a Jesús. Dietrich Bonhoeffer, dice: en el mundo los cristianos son una colonia del verdadero hogar. Son extranjeros y advenedicidos en tierra extraña, que disfruten de la hospitalidad de esa tierra, obedecen sus leyes y honran a sus gobernantes, reciben con gratitud los requerimientos de la vida corporal y en todas las cosas demuestran ser honestos, justos, puros, amables, apacibles y listos para servir. Te pregunto, hermano, si la descripción de Bonhoeffer te describe a ti, me describe a mí. Y si no, tenemos que pensar, ¿por qué no estamos siendo tan diferentes que los del mundo? Y hay que arrepentirnos. Puede ser que hoy mismo necesitamos quimioterapia espiritual. O sea, entendemos que el cáncer es algo muy malo. Y la diferencia entre una célula cancerosa y una célula sana es la forma que se interactúen con el resto del cuerpo. Las células de cáncer se producen a sí mismo, pero no están para ayudar al resto del cuerpo. Y muchas veces matan al resto del cuerpo. O sea, tú y yo como discípulos, si estamos solo enfocados en nosotros mismos, solo estamos centrados en nuestra propia vida, nosotros mismos podemos llegar a ser como cáncer en el cuerpo de Cristo. Porque las células sanas interactúan el uno con el otro de formas corporativas, formas para ayudar. Cada quien hace su trabajo para servir el cuerpo y no se preocupen acerca de sí mismo.
Pero células de cáncer solamente interactúan con otras células para consumirlas, para atacarlas, para convertirlos en energía y para producir más células cancerosas. Mira lo que dice en 1 Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 26. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le apareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables y los que nos parecen menos honrosos son tratados con honra especial y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegren con él. O sea, tenemos que entender, todos somos necesarios. Pero muchas veces nosotros queremos solo estar con personas iguales que nosotros. Dios hizo el cuerpo bello. Él hizo la iglesia diferente, que hay personas de diferentes maneras de pensar, de diferentes países, de diferentes color de tez, de cultura, diferentes pensamientos en cuanto a la política. Todos somos muy distintos y muy diferentes, pero Dios nos ha unido para formar un solo cuerpo. Pero ¿qué pasa si empezamos a solo rodearnos con personas iguales que nosotros? En 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3 dice así: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan novelerías que quieren oír. O sea, hay peligro si nosotros nos acercamos solamente con personas que piensen igual que nosotros. Porque nosotros tenemos la responsabilidad de buscar el bien de los demás. Jesús lo dice en Mateo 6, versículo 33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas les serán añadidos. O sea, tenemos que considerar las necesidades del cuerpo antes de nuestras propias necesidades. Eso es lo que hace una célula, un discípulo, un cristiano sano. Pero cuando empiezo a pensar de mis necesidades, de mis quereres, vuelvo a ser canceroso para el cuerpo de Cristo. Y por eso el escritor de Hebreos nos dejó esa exhortación. En capítulo 10, versículos 24 y 25, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras,
No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino anímanos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Tenemos que ser intencional, tenemos que trabajar diariamente para animar el uno al otro. Yo personalmente necesito crecer este año en esa área. Yo quiero ser alguien que anima más, que se acerca más. Pero todos nosotros necesitamos ser intencionales en el 2021. Primero de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 11. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya lo han recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. O sea, aquí Pedro está hablando está hablando a creyentes, a cristianos del primer siglo, gente que eran gentiles, que eran judíos, que eran africanos, que eran de todas partes del mundo. Un grupo diverso, de trasfondos diversos. Y él dice a la iglesia, ustedes son un pueblo escogido. Son un grupo apartado, son un grupo con un propósito, el propósito de proclamar la bondad de Dios, de proclamar la misericordia del Señor. Nosotros somos ya no del mundo, ya no somos de los Estados Unidos, ya no somos de Guatemala, ya no somos de Venezuela, ya no somos de Colombia, ya no somos de Puerto Rico, ya todos estamos del cielo. Y nosotros somos embajadores del cielo que venimos a hablar de nuestro Señor al mundo. Dice que antes no éramos así. No éramos una gente. Cada quien era individual, cada quien tenía sus propios pensamientos, cada quien tenía sus propias acciones. Pero Dios nos llamó y nos pidió, o nosotros le pedimos ser parte de su reino y le dimos todo a Él. Dios nos llama a proclamar lealtad a su reino y a nuestro rey que es Jesucristo. Pero yo creo que muchas veces, tristemente, de dientes a labios, decimos, sí, 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 yo amo a todos los hermanos. Sí, 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 te amo. Sí, 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 yo voy a orar por ti. Porque sabemos en el corazón que eso es lo correcto. Pero en realidad no estamos dando nuestra lealtad total al rey. Y Pedro termina, dice, yo les exhorto como extranjeros, como personas que van a ser temporales aquí. Los Estados Unidos no es tu hogar. No tenemos por qué meternos en las políticas de los humanos. No, no debemos perder el tiempo peleando por los derechos temporales de este mundo. Tratando de proteger nuestro estilo de vida, nuestro hogar. O sea,
nuestras cosas materiales. Necesitamos confesar nuestra lealtad a Jesús y a su reino eterno. En Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 18, y así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Esa escritura suena mucho más real ahora que no estamos juntos. Llevan a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean tachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y comparten su alegría conmigo. O sea, nadie está diciendo que el mundo no está en graves problemas. Nadie está diciendo que la situación en nuestro país no es difícil. Aunque para los que hemos vivido en Latinoamérica, lo que está pasando hoy en los Estados Unidos es pan de cada día. Pero nadie está diciendo que no es difícil. Nadie está diciendo que no debemos tener nuestras propias opiniones. Pero lo que sí estoy diciendo es que hoy más que nunca tenemos la oportunidad como iglesia a brillar, para hacer una diferencia, para separarnos del mundo y mostrar que dentro del reino de Dios hay unidad, que no existe ni judío ni gentil, ni esclavo ni libre, no hay republicano ni demócrata, porque todos somos uno en Cristo. Esta semana quiero que medites y pienses en tres cosas. Uno, ¿con quién vas a checar tus lealtades? ¿Con quién vas a hablar? Y si, mira, ¿sabes qué? Yo quiero estar seguro que mis lealtades están alineados con la Biblia. Algunas personas, sus lealtades son un partido político. Otros, su lealtad es el Facebook o su lealtad es el Netflix. ¿A qué eres tú leal? Checa tu corazón con alguien en esa semana. Segundo, ¿cómo vas a tú promover unidad en la iglesia, en tu comunidad, en tu trabajo? Y tercero, ¿cómo vas a anunciar la bondad de Dios? O sea, ¿en qué manera vas a animar a las personas a buscar a Dios? Hermanos, en ese momento vamos a orar por nuestra Santa Cena. Pero quiero compartirles Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice, he sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Pablo dice, yo estoy aquí porque Cristo murió por mí, pero ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Sabes, hoy debemos pensar, la comunión, sí vamos a celebrar la muerte de Cristo, pero vamos a confesar nuestra propia muerte, que estamos muriendo
al mundo actual. Estamos muriendo al estilo de vida que yo quiero para poder vivir de la forma que Jesús quiere. Vamos a orar por la Santa Cena. Padre, te damos gracias por el sacrificio de Cristo y lo que eso trae a nuestra vida. Por favor, bendice la Santa Cena hoy. Ayúdanos como hermanos a estar unidos, pero también para promover la unidad en nuestras comunidades, para animar a otros a buscarte. Padre, ayúdanos a hacer luz y ayúdanos a ayudar a otros a cambiar su vida por su cercanía a ti. Padre, te amamos. Sentimos tan agradecidos por nuestra relación contigo y oramos que hoy podemos tomar el pan y el jugo de la vid con corazones dignas y con actitudes unidos en plena comunión contigo y uno con el otro. Te amamos y oramos eso en el nombre de Jesús. Amén.